pero él iba a Cuba porque Dios le puso una pasión como apóstol y como mexicano por la isla. Y él iba a Cuba a sembrar la palabra. Él no se podía imaginar el efecto de su siembra. Él no se lo podía imaginar. Sin embargo, yo soy el resultado de ese amor, de ese apóstol mexicano con la isla cubana. Y honro siempre, ¿verdad?, su ministerio, que está en Jalisco, Puerto Vallarta. Su ministerio se llama Perdón y Amistad. Y honro tanto esa casa porque yo soy el resultado de la pasión de un hombre de Dios por predicar el Evangelio. Y nos enseñó como cubanos esa pasión por la palabra. Y pasamos, él a veces por una semana, por 10 días, pasamos casi una semana entera, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, estudiando con él la Biblia, estudiando. Nos enseñó el CEGES, interpretación bíblica, nos llevó a la maestría en interpretación bíblica. Y gracias a la pasión de ese hombre por enseñar la palabra de Dios, pues yo también soy el resultado indirecto de su ministerio apostólico. Y es sorprendente porque él tal vez no supo nunca que la semilla que sembró en Cuba regresó a México. Sin que yo lo supiera, que era el plan de Dios para que México cosechara lo que por gracia sembró en mí. Ahora yo también lo siembro en su nación. Y me imaginaba yo salvando cubanos toda mi vida. Entonces, amado hermano, ¿por qué digo la honra? Porque todo lo que nosotros sembramos en el reino siempre va a regresar con honra. Todo lo que hagamos por amor en el reino de Dios, Dios te lo va a regresar siempre con honra. Y lo que él fue a sembrar desinteresadamente en la isla de Cuba, regresó a México con honra. Porque Dios no es deudor de nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Yo quisiera leer un texto que está en Colosenses capítulo 1, verso 28, y yo le puse a esta reflexión, conversación, porque me voy a despegar un poco hoy de la homilética. Quiero solamente conversar con ustedes, platicar el conflicto de creer. Dígale que está a su lado, el conflicto de creer. Creer se vuelve un conflicto. Para el mundo creer un conflicto. ¿Sí o no? Salta a predicar a Cristo ahora a las calles y va a haber el conflicto de creer. Ya tenemos Colosenses capítulo 1, verso 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. En otra versión, seguro que usted tiene Reina Valera del 60, dice para presentarlas perfectas. Y parte de la labor apostólica del apóstol Pablo dice que era proclamar, diga, el anuncio de Cristo. ¿Por qué anunciamos a Cristo? ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué le hablamos a las personas de Cristo? Dice claramente, enseñando con toda sabiduría, porque para presentarlas perfectas en Cristo. Eso está tremendo. Y a su nombre. Yo le voy a hacer una pregunta, porque es una tarde donde queremos pensar, donde queremos reflexionar. Podemos animarnos, gloria a Dios, sí, amén. Y un mensaje bien efusivo, pero a veces en la vida también tenemos que estudiar, pensar y reflexionar. Y de repente, en un silencio, Dios nos habla y
nos cambia la vida por una palabra de Dios. ¿Por qué cuando queremos ser capacitados vamos a la universidad? ¿Por qué si queremos estudiar una ingeniería necesitamos estar 5 años estudiando en la universidad? ¿Por qué necesitamos ser parte de ese sistema educativo? Y durante 5 años está la universidad trabajando en nosotros para perfeccionar al futuro ingeniero, para perfeccionar al futuro doctor. Y están invirtiendo en nosotros una transferencia, diga, de conocimiento para presentarnos perfectos. ¿Qué tragedia sería que usted fuera al odontólogo o como le decimos al dentista y que ese hombre no haya sido perfeccionado? ¿Cuál puede ser el desastre a la hora de que le vaya a extraer su diente o su muela? Diga, el resultado sería catastrófico. Pero ¿por qué va 5 años a la universidad y sus maestros y el sistema está creado para presentarlo perfecto? Para que cuando pueda hacer su función profesional, él pueda ser efectivo en la obra del ministerio. Diga, el reino en la universidad dice claramente que para presentarlos completamente maduros en su unión con Cristo, para presentarte perfecto en Cristo. Mucha gente dice, este domingo no voy a la iglesia, voy el otro. Bueno, y la asignatura que Dios te iba a impartir, y la formación, y la revelación. No importa, pero yo voy el domingo que viene, sí, pero esta asignatura la vas a reprobar. Porque estamos siendo formados en Cristo. A mí me gustaría mucho que ustedes tuvieran la cultura de traer sus libretas para escribir y apuntar los domingos. Porque ¿quién va a la universidad y no toma notas? Yo le enseñaba esto a los hermanos en Cuba y yo me decía, no se preocupe, pastor, es que yo tengo no sé qué aplicación y lo grabo. Esperemos que sea verdad. ¿Por qué? Porque usted necesita anotar, escribir para aprender, pensar, reflexionar y ser perfeccionado en el conocimiento de la vida de Dios. Es importante. Ahora, ¿por qué necesitan? Estamos pensando hoy estamos reflexionando, hoy estamos reflexionando. ¿Por qué necesitan los que van a ser jueces ser perfeccionados en el conocimiento de la ley? Porque si los jueces no son perfeccionados en el conocimiento de la ley, ¿cómo van a poder impartir justicia constitucional? No, pastor, cualquiera puede ser un juez. No, eso es un error. Porque para impartir justicia debió ser perfeccionado en el conocimiento de la ley, de la nación o del estado que representa. Y si ese hombre no ha sido perfeccionado en el conocimiento, nos exponemos ¿a qué? Diga, al caos. ¿Por qué los ingenieros deben ser
Necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos ser perfeccionados. Bueno, pero ya yo fui a la UNAM. Sí, ahí fuiste perfeccionado como ingeniero, pero ahora tienes que venir a la Academia del Reino. Porque vas a ser ahora perfeccionado en Cristo como hijo de Dios. Y a su nombre. ¿A cuánto Dios le está hablando aquí? La religión no le importa eso. ¿Sabe qué me dice la religión? Bueno, pastor, con que se afeite el bigote ya fue perfeccionado. Y a la mujer le dice, con que no te pinte el pelo ni las uñas, ya fuiste perfeccionada. Es religión. Estamos hablando de ser perfeccionado, no solamente en lo externo, sino en lo interno, que es el conocimiento de la vida de Dios. Y claro que hay ciertas cosas externas que lo interno lo cambia, pero es por revelación de la palabra. A mí nunca un pastor me tuvo que decir, Reinier, tienes que venir el domingo a la iglesia. Nunca. Ni llamarme, ni buscarme. De hecho, mi mentor, el que me predicó el evangelio, que también era mi profesor de artes marciales, me dijo, que le digo yo a él, Vladimir, se llama Vladimir, Vladimir, ¿cuándo me vas a invitar a la iglesia? Oye, me unción tenía Vladimir. Yo quisiera que la gente se acercara y me dijera, Juan, ¿qué tengo que hacer para ir a tu iglesia? Invítame. Y yo le digo eso a él, ¿sabes? Yo pensé que me iba a tratar amoroso, cariñoso, así como no, te paso a recoger mi auto. Bueno, auto no voy a. No, ¿sabes qué me dice? Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo tengo responsabilidad en la iglesia y yo tengo que llegar a las 9 de la mañana. Si tú no estás aquí a las 8:45, yo me voy. Esa fue toda mi evangelización. Llegué 30 minutos antes por Vladimir en mi bicicleta, con mis chorcitos cortos y mi chancleta. En chancla, en guarache. Porque yo no sabía nada de Dios, pero ya Dios sabía algo de mí. Pero ese día lo que yo escuché en la iglesia me cambió la vida para siempre. Entonces empezó el proceso de ser perfeccionado en Cristo. Y ese proceso no termina nunca. En la Universidad del Reino siempre estamos aprendiendo y conociendo más de la vida de Dios. Y eso es lo que nos transforma y nos perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Wow. Vamos nosotros al kinder, vamos a la primaria, después a la secundaria, a la prepa, después estudiamos la universidad, los que vayan o lo estudien, pero cuando estamos en el kinder o en la primaria, nadie nos dice que lo que vamos a aprender nos va a ayudar a ganar dinero. La mayoría de la gente va a la escuela, pero no sabe por qué va. Deberíamos decirle a nuestros hijos que estudien, porque eso que aprenden
sabes o lo que tú conoces produce. Yo me hago una pregunta reflexiva porque hoy estoy reflexionando. Si lo que yo aprendo en una universidad secular, mi conocimiento tiene el poder para hacerme ganar dinero, ¿qué produce el conocimiento de Dios? ¿Qué produce el conocimiento de Dios? ¿Qué gano con saber de Dios? ¿En qué me beneficia ser perfeccionado en Cristo? Porque hay que analizar, porque si la universidad de los hombres tiene beneficio, entonces ¿qué es el beneficio de entender a Dios? Yo creo que como buenos mexicanos que nos gustan los resultados y la productividad, si entendiéramos esto, valoraríamos más la palabra de Dios. Porque no es religión. Y a su nombre. Las personas dudan de la Biblia, ¿sí o no? Enseñan la Biblia y dicen, pues yo no sé si ese libro sea bueno o sea malo. ¿Quién lo escribió? A ver. No fue un hombre. Ellos dudan de la palabra de Dios. Pero cuando van al TED de Monterrey y le están dando un libro de tal o más cual asignatura, no dudan de ese libro. ¿Verdad? Los libros de contadores, no dudan de esas asignaturas. Aritmética, estadística, está bien. Pero de la Biblia sí dudan. No cuestionan lo que le enseña el maestro en la escuela, pero cuestionan al pastor. ¿Quién sabe si lo que ese pastor dice será verdad? Bueno, a mí me pueden cuestionar, pero yo me refiero a la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para cambiar y transformar naciones. ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de los estados laicos han sacado la Biblia de las escuelas? ¿Por qué no quieren los estados laicos que se enseñe la Biblia en la primaria, que se enseñe la Biblia en la secundaria, que se enseñe la Biblia en la universidad? No, porque el estado es laico. Con ese cuento a otro lugar. Porque muchas ceremonias paganas disfrazadas de tradición que se organizan, entonces ni tan laicos. ¿Por qué no quieren la Biblia? Diga, tengo que valorar más venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Si tanto amenaza el mundo, si tanto amenaza el diablo, lo tengo que valorar más. ¿Cómo cree apóstol? ¿Cómo va a comparar eso? ¿Sabe? Lo que transforma al hombre es el conocimiento de Cristo. Es la verdad. Lo que transforma tu vida y la mía es el conocimiento de Cristo. Y la palabra tiene ese poder. Entonces, ¿a dónde no quiere Dios que tú entres? ¿A la UNAM, a la UAE, al TED de Monterrey, a la Universidad del Reino? Ten todos los títulos mundanos que quieras, pero los del reino no, porque ahí vas a ser cambiado y transformado a la imagen de Cristo. Y a eso el enemigo le preocupa. Por eso que se llene la plaza para que se entretengan y se diviertan, no le molesta. Que vayas a la universidad, ni tantito, pero que vengas a la iglesia, oh no, eso sí le molesta al diablo. Entonces tú tienes que estar convencido que cada domingo que tú vienes temprano, diga temprano, a la Universidad del Reino, eso es una patada en el estómago al diablo. Denle un fuerte aplauso a eso. Porque Dios nos está hablando. Primera de Corintios 9:1. ¿Qué dice Primera de Corintios 9:1? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
diciendo no soy libre, no soy apóstol. ¿Qué se estaba cuestionando aquí? El ministerio de Pablo. Todo el mundo va a creer que yo soy pastor, tal vez no. Todo el mundo va a creer que yo soy apóstol, tal vez no. Todo el mundo va a creer que tú eres cristiano, tal vez no. Ahora mira lo que dice el apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Puede haber gente por ahí diciendo, no vayan a Nación Santa. Nación Santa no es una buena iglesia. Pueden haber algunos que crean que no lo somos. Yo no creo en la UNAM. No me gusta la UNAM. Pero la UNAM sigue graduando profesionales. Y lo que va a determinar es si los ingenieros que nosotros graduamos construyen o no construyen buenos edificios, buenos puentes, buenos túneles y después hagan lo que quieran. Es lo que está diciendo el apóstol. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? No es lo que la gente opina, es la obra, es el fruto, es la construcción. Y yo sigo construyendo edificios y rascacielos y rascacielos. Y construimos edificios y viene un médico y me dice, tú no eres ingeniero. Y entonces me quedo en shock. Yo le llamo eso el laxus mental. Me entra un laxus mental. ¿Se sabe qué es un laxus mental? No soy ingeniero, caramba. Me pongo reflexivo y empiezo a mirar los edificios, los edificios, los edificios, los edificios. Tu fruto determina lo que eres en el Señor. Tu servicio, aquello para lo que fuiste perfeccionado a través del conocimiento de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? El conocimiento que te da la universidad te permite producir. ¿O acaso maestros ingenieros, después por su trabajo, no reciben un salario o una remuneración? ¿Sí o no? Entonces lo que aprendí y lo que conocí ahora me permite producir. Los abogados o los licenciados resuelven problemas que les permiten producir. Los ingenieros resuelven problemas que les permiten producir. Los médicos resuelven problemas que les permiten producir. Entonces yo entiendo y comprendo que en la universidad adquirí un conocimiento que me permite ser beneficiado. Ahora algunos de ustedes me van a decir, pastor, necesito entrar a la universidad de México. Porque yo necesito ese conocimiento que me permite producir. ¿Y a quién beneficia el conocimiento? Diga a mí. Cuando usted ha visto a un profesor de la universidad cayendo atrás a los estudiantes para que vengan a la universidad, eso no existe. Pero en la iglesia pasa porque la gente no ha entendido el valor de lo que aprende. Piensa que es religión. Son como los niños cuando van al kinder, van a la escuela, pero no entienden por qué van. Su papá los lleva. Pero cuando usted llega a una estatura de madurez, llegó a la universidad, ya papá no lo lleva, ahora usted va, porque usted sabe el conocimiento a dónde lo va a llevar. ¿Sí o no?
¿Me detengo o continúo? ¿O continúo? ¿Para qué son los exámenes de la universidad? Para reprobarte, para suspenderte. Bueno, los muchachos que todavía van a la escuela, ¿para qué son los exámenes? Para que suspendan. El profesor te quiere suspender. ¿Para qué son los exámenes? A ver, Rosita. Para pasar a otro nivel, para que más a ver a quién puede contar algo más. ¿Para qué son exámenes? Para demostrar lo aprendido. Dice, menos mal que en la iglesia no me hacen examen. Pero es que si la iglesia no te hace examen, la vida te lo hará. Porque la vida es una escuela donde todo el tiempo estamos siendo probados. Y esa es la vida allá afuera, no el domingo aquí, donde vamos a demostrar lo aprendido. Y lo aprendido va a producir un fruto de éxito en mi vida. Entonces diré, gracias Señor, porque fui el domingo a oír la palabra de Dios. Desde fuerte se acerca a Jesús. Oye, están aplaudiendo la misión. No soy apóstol, dijo Pablo, para ustedes lo soy. En el verso 2, ahí mismo donde estábamos, pero en el verso número 2, dice, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Reconoció todo el mundo a Pablo? Tal vez no. ¿Reconoció todo el mundo a esa iglesia? Tal vez no. ¿Reconoció todo el mundo el ministerio de Daniel? Tal vez no. Pablo no era apóstol para todo el mundo. Él decía, pero para ustedes sí lo soy. ¿Por qué para ellos? ¿Por qué para la iglesia en Corinto sí era apóstol? Porque ellos eran fruto de su trabajo y de su obra, de sus oraciones, de sus consejerías, de sus enseñanzas. Para el reino de Cuernavaca tal vez no lo sea, pero para ustedes lo soy. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Día enseñando, formando, entrenando, capacitando a los hijos de Dios en la universidad del reino. Diga, el próximo domingo vengo con mi libreta a tomar mis notas. Wow. Si nos perfeccionamos en Cristo, podemos producir en la vida. ¿Habrá alguien que crea esta palabra? Que si nos perfeccionamos en Cristo, podemos producir en la vida. No, pastor. Yo voy a ser perfeccionado en hacer tamales. Porque cuando yo hago tamales ricos, la gente me compra y yo produzco mucha lanita. De eso sé vivir. Y otro me dice, no, el hermano Gil me dice, no, yo voy a ser perfeccionado en la carpintería. Porque hago muebles muy bonitos y sí que los hace. Y puedo producir. Y a lo mejor le van a hacer y me dice, yo voy a ser perfeccionado como abogada, porque resuelvo problemas reales que me pueden bendecir. Sabemos vivir de lo que hacemos. Mi pregunta en esta tarde es, ¿qué produce lo que creo? ¿Qué produce el conocimiento de Dios? ¿Qué produce creer en Cristo? ¿Qué es capaz de resolver y producir eso? Porque tal vez debe de ser pastor para hacer otra cosa. Amo este silencio. ¿Sabe por qué amo este silencio?
porque usted está cansado. Y a mí me gusta hacerlo pensar. Cuando usted está haciendo música, piensa que solamente las notas son musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero cuando escribimos música, usted sabía que en el pentagrama también se escriben los silencios. Qué importantes son los silencios. Sin silencio no hay música. Eso es la reflexión, un silencio que nos cambia la vida. ¿Qué no puede producir la palabra de Dios en mí? Por eso es que dice que Él envía su palabra y no regresa vacía, sino que produce el efecto en nosotros por el cual Él la envía. Esta palabra, yo estoy convencido que hoy tú no te vas como viniste, porque la palabra de Dios tiene el poder. Y su mente ahora anda carburando todo lo que Dios te está dando, porque Dios sí te quiere llevar al próximo nivel. Y las pruebas de la vida y los exámenes son para que tú demuestres el conocimiento de Cristo y Dios te pueda llevar al próximo nivel. Mira, la prueba no es para reprobar, es para probar y al próximo nivel. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso cuando yo veo a los muchachos estudiando la prepa, estudiando la universidad, a mí me gusta verlos estudiar. Me gusta ver a los jóvenes estudiar. Y yo quisiera que todos los jóvenes de nuestra iglesia estudien. Porque yo creo que hay un milagro hermoso en aprender y en enseñar. Ahora, cuando yo vea a los jóvenes de esta iglesia estudiando la palabra de Dios, voy a ser doblemente feliz. Porque yo sé el beneficio de que va a producir a ellos conocer la palabra. Y serán hombres y mujeres perfeccionados, profesionistas perfeccionados. No solamente por lo malo, sino también en el reino. ¿Y qué le produce a ese joven? Conocer a Cristo. ¿Qué le beneficia? Dominar los misterios de Dios. Eso hay que enseñárselo. Oye, al ingeniero para que gane lana, al doctor para que gane lana, odontólogo saca muela, empata muela para que gane lana. Si hubiera sabido eso, hubiera estudiado en Cuba, que era gratis. Pero ¿qué produce predicar el Evangelio? ¿Qué produce? Cuando leemos Gálatas capítulo 1, a partir del verso 11, parece que en todas las iglesias le preguntaban. ¿Qué preguntaban? Vamos a verlo. Gálatas capítulo 1, verso 11. Quiero que sepan, hermano, que las buenas noticias que yo predico no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por medio de la revelación de Jesucristo. Y esta universidad del reino, que no se puede estudiar en las universidades seculares, pero que tenemos la riqueza de esa maestría y ese doctorado ahí en nuestra Biblia, y no la desmenuzamos, no la estudiamos, no la aprovechamos. Su consejo, su riqueza. Imagínense que digan: la iglesia del pastor tal es buena, pero la del apóstol
institución. No, el Evangelio no es mío, es de Cristo. El mismo Pablo decía, no es mío, sino que vino por revelación divina. Por tanto, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Te puede gustar otra iglesia, pero el Evangelio que aquí predicamos es de Cristo. Porque Reinier no ha escrito ningún Evangelio, ni lo haré. Entonces, si lo que predicamos es el Evangelio de Cristo, ¿por qué te envuelven esta no? Yo no creo en los ingenieros de la UAM. Los verdaderos ingenieros son de la UNAM. ¿Por qué? Alguien está pensando que ya lo aburrí. Wow. Le voy a poner un ejemplo. Pero es que es tan contradictorio que no logro salir del punto. Ni siquiera las universidades se atrevieron a tanto. A ver, una universidad decide a la otra, esa universidad no sirve. No se atreven a tanto. Te puede gustar una, te puede gustar otra, tienes el poder económico para ir a una o a otra, pero lo que no se atreve a decir de una a la otra es que no sirve. Hay una estructura, hay profesionales, hay resultados, hay graduados, hay una obra, y todavía una se atreve a decir que la otra no sirve. Ni las universidades se atrevieron a tanto, excepto los cristianos. Si se atrevieron, como si no predicaran el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿quién va a ser el hereje que va a decir, no vaya a la iglesia del cubano, como si fuera del cubano, a escuchar la palabra de Dios? No, si mi pastor fuera mexicano me gustaría más, porque ese acento no lo entiendo bien. Eso me hizo recordarme de una ilustración que me dijo Galiel cuando estaba estudiando ayer de otro tema. Imagínense que traemos un sobre, un paquete muy feíto. El envoltorio está muy feíto, pero adentro hay un fajo de billetes de dólares de a 100. Se dice aquí, no, un bulto, un buen capital. Y usted dice, no me dejes ese regalo porque está tan feo el papel y el envoltorio, no lo quiero. Y Dani, que es un poco más inteligente, dice, bueno, pastor, démelo a mí, predíquemelo a mí. Y se olvida de que el envoltorio es un poquito feo y lo abre. ¿Y qué hay adentro? Sus buenos $100,000. A veces nos estamos fijando más en el envoltorio que en el tesoro que lleva adentro. No se trata del hombre, sino del Evangelio que aprendí, que vino por medio de revelación de Jesucristo. Es la palabra de Dios que estoy aprendiendo, que es relevante, no es el envoltorio, no es el enviado, es el mensaje. Porque ese mensaje tiene poder para transformar vidas. Si no me siguen a mí no es relevante, pero si creen el mensaje, si leen la carta, oh Dios, no me gusta el mensajero que me enviaste. Oye, hermano, también vamos a condicionar a Dios en eso. Usted escuche el mensaje, escuche la palabra, lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo, tómalo, recíbalo, porque Dios va a escoger el mensajero que quiera.
Diga, ya no pensaba estudiar, pero pensándolo bien, voy a la Universidad del Reino. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Pero de todas maneras, decimos, no, Nación Santa no es una buena iglesia, ni ese apóstol tal cual es tan pastor. Bueno, denos un proyecto y lo vamos a construir. Yo no creo que usted sea ingeniero. Bueno, denme un proyecto y lo vamos a construir. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decirle, no, Hilda es una mata de mango. Hilda es una mata de mango. Pero cuando nos acercamos lo que da es manzana. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero queda ella. Y si sus frutos son manzanas, ¿es árbol de qué? Este no es pastor. Bueno, vamos a ver sus frutos en el Señor. Este no es pastor. Bueno, vamos a ver sus frutos en el Señor. Amén. Diga, son los hechos, no la palabra. Diga, son los hechos, no la palabra. Y lo vemos entre los apóstoles. El apóstol Pedro fue apóstol en Jerusalén. Y el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles. Y le va a decir el apóstol Pedro al apóstol Pablo, yo no creo en tu ministerio porque yo nunca te he visto predicando en un judío. O tú no fuiste apóstol en Jerusalén. O no te graduaste en la academia de nosotros. O no participaste en el ministerio terrenal de Jesús. Y no lo viste cuando resucitó en ese día. Por tanto, este apóstol, este Pablo no es apóstol. Llamados diferentes, circunstancias diferentes, pero fruto se había. Que uno fue llamado a los gentiles y que otro fue llamado a los judíos. Está bien. No pasa nada. Cada cual edifique según la asignación que ha recibido de Dios. Edifiquen su llamado, edifiquen el propósito, pero no anden cuestionando el ministerio que no entienden. Oh, me metí sola. No critique lo que no comprende. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 13. Vamos a ir un poco más rápido. Segunda de Corintios, capítulo 12. Diga, me gusta la universidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 13. Yo voy a hacer la pregunta: ¿en qué es Nación Santa Cuernavaca? ¿En qué es Nación Santa La Habana? ¿En qué es Nación Santa San Rafael inferior a las demás iglesias? Miren aquí. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca fui una carga. Perdónenme si les ofendo. Esta pregunta es de $2,000. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Hay una palabra paternal, muchos misterios. Animo después que se lea con calma todo el pasaje, pero vamos a leer ahora el verso 14. Verso 14 dice: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlo y no seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Y saben qué es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Si ustedes creen que les predico el evangelio por interés, están mal. No les predico a Cristo por lo que ustedes tienen, les predico a Cristo por lo que ustedes son.
me está diciendo el apóstol, si aún no pudiera cobrar mi salario como ingeniero, con gusto renunciaría a él, porque no construyo en ustedes por lo que tienen, sino por lo que son. Y esto hizo que el apóstol Pablo, más de hacer uso algo de lo que tenía derecho, que era su salario, les digo, yo a ustedes les he predicado por amor. Se me acabaron los aplausos hoy, gloria a Dios, aleluya. Diga, la labor apostólica no es fácil. Diga, la labor pastoral no es fácil, pero es un deleite. ¿Sabe cuándo la iglesia no puede entender los misterios? Cuando está carnal. Cuando usted lee un poco más la carta a los Corintios, en la iglesia de los Corintios había tanta más carnalidad que en Cuernavaca. Andaban en contienda, andaban en celo, andaban en inmoralidades, andaban en pecado, andaban haciendo muchas cosas que el apóstol después los amonesta más adelante. Por eso ellos no podían entender lo espiritual, porque ¿cómo tú vas a entender lo espiritual cuando tu vida es carnal? Dice que solamente el espiritual discierne lo espiritual y que el carnal no lo entiende. Entonces el pastor se puede desgarrar predicando el evangelio y no entendiste la clase. Vemos 4 TikTok y 3 videos de YouTube de los más endemoniados que están en las redes, y eso lo creemos más fácil que el evangelio que nos predican el domingo. ¿Sí o no? Diga, ese no soy yo. Pero en la batalla cultural que está librando la iglesia en los últimos tiempos, si los cristianos fuéramos entendidos, diríamos, hay que ir cada domingo a la iglesia para vivir de lo que creo y entender que lo que creo produce. Y a mí no me gustan los extremos, hay que hacer y hay que producir, y lo que producimos es bueno, pero la pregunta es, ¿qué produce lo que creo? ¿Qué produce el conocimiento de Dios? ¿Qué produce venir a la iglesia? ¿Qué produce tener un padre espiritual? ¿Qué produce ser formado y engendrado por el evangelio de Cristo? ¿Qué produce ser perfeccionado en Cristo? ¿Queremos ingenieros perfectos? Claro que sí. ¿Médicos perfectos? Claro que sí. ¿Comerciantes, empresarios perfectos? Claro que sí. Pero sobre todo queremos hijos de Dios perfectos en Cristo. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Rey. Vamos, dáselo fuerte. Y si alguien no aprende de que tiene culpa del evangelio, hay una canción en Cuba que se volvió muy famosa porque una de las frases que decía era: la culpa no la tiene nadie. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué el evangelio no me ha dado todo el resultado que dice que me puede dar? ¿Por qué puedo entender lo que produce hacer, pero no entiendo lo que produce creer? Y la gente no viene a la iglesia porque tiene que hacer, porque no aprendió qué produce creer. Porque dice que la fe viene por escuchar la palabra. Si yo supiera los beneficios que produce creer, yo iría a escuchar. Y algunos dicen, ya se me alargó el sermón, ¿cuándo va a terminar el pastor? Es hora de los tacos. Porque la naturaleza se revela. Y los tacos son deliciosos. Y no ayudan mucho, ¿verdad? Ahora, dice claramente aquí, fíjate que lindo está esto. Vamos a leer solamente el verso 21 de ese capítulo, verso 21. Ya voy más rápido, verso 21. Dice, temo que, ¿a qué temía el apóstol? Al volver a visitarlo,
universidad del reino. ¿Y qué está diciendo el maestro? Tengo temor de que reprueben el examen. Tengo temor que no hayan aprendido el evangelio. Usted sabe que le hacen a un maestro en Cuba cuando los alumnos reprueban los exámenes, le quitan el salario. Como si la culpa de que el alumno no aprendiera fuera del maestro. Y usted sabe qué hacen entonces los maestros, los aprueban a todos que no sepan nada. Porque con el salario no se juega. Resultado, gente que pasa de nivel sin aprobar y demostrar tener el conocimiento. Consecuencia, el caos y edificios que se caen. Si Dios te lleva al próximo nivel sin que tú aprendas lo que es de tu nivel, el próximo nivel, en vez de ser de bendición, es de tropiezo. Señor, ya estoy listo para pastorear una iglesia. Perfecto. Y el Señor dice, ¿dónde está tu grupo de Casa del Reino? ¿A cuántas personas has mentoreado? ¿A 10, a 12? No, Señor, yo no pastoreo todavía 12. Imagínate si te llevo el próximo nivel. Tenemos que aprobar el nivel donde Dios nos puso hoy. Y si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos va a poner. Mira lo que dice rapidito Gálatas 2:2. Rapidito, Gálatas 2:2. El tiempo se nos va, la palabra de Dios es hermosa. Mira lo que dice Gálatas 2:2. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los judíos, entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? Fue a ver a los apóstoles de Jerusalén, porque él no aprendió el evangelio de ellos. Y mira lo que dice. La UNAM, se lo voy a poner así, fue a ver a TED de Monterrey. Y como los de la UNAM no habían estudiado en el TED de Monterrey, fueron allí a decirle cómo ellos forman su ingeniero. Y cuando los del TED de Monterrey escucharon a los de la UNAM cómo ellos forman su ingeniero, se dieron cuenta que nada eran inferiores. En nada es inferior el evangelio que le hemos predicado. Después la gente puede escoger la iglesia donde quiere ir, pero no le hemos predicado un evangelio inferior. Al contrario, le hemos predicado el evangelio del reino, que tiene el poder para cambiar, para transformar, para estructurar y para edificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga, fuimos a la otra universidad y se dieron cuenta que nada éramos inferiores. Mínimo estábamos al mismo nivel. La gente lee la Biblia, pero no ve estas cosas. Pero la gente sabe vivir de lo que hace, pero no de lo que cree. Y la Universidad del Reino es para enseñarte a creer y enseñarte qué produce creer en el Evangelio y qué produce el conocimiento de Dios y tener una vida exitosa. Y hay dos posiciones: diga Marta, diga María. ¿Dónde están los Martos? Diga, son dos extremos, son dos posiciones. ¿Y los maridos dónde están?
¿Dónde están las Marta? ¿Dónde están las María? ¿Cuál es el dilema entre Marta y María? A ver, los que se acuerdan, ¿cuál es el dilema? Marta estaba haciendo y María estaba haciendo. ¿Cómo? Escuchando la palabra. María estaba enfocada, Marta estaba distraída por los afanes. Exacto. Pero Marta está molesta porque María no hace. ¿Qué produce lo que creo y qué produce lo que hago? Eso es entender el Evangelio. Marta, tan turbada, afanada estás. Lo que tú estás haciendo es bueno, pero María escogió. Porque tú vives de lo que haces, pero María está aprendiendo a vivir de lo que cree. ¿Cómo puedo vivir de lo que creo? Las neuronas están dentro de ti. No puedo ir el domingo a la iglesia porque estoy trabajando. Tengo que trabajar porque tengo deuda. No puedo escuchar la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Es una posición. Pero hay algunos, porque me gusta el equilibrio, que sin dejar de trabajar han aprendido a darle el primer lugar a Dios. Y han entendido que si trabajar es bueno porque produce un beneficio, ¿qué produce creer? Porque trabajar lo natural produce un beneficio natural, pero creer produce un beneficio sobrenatural. Pastor, ¿y cómo usted le hace? Creo. ¿Y cómo le resuelve, pastor? Creo. ¿Qué usted produce, pastor? Contéstenme ustedes mismos. ¿Qué produce creer? Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre esto y son muy profundos. Tenemos que aprender a ser más productivos, poniendo en primer lugar a Dios. Yo quiero leer ya para terminar Mateo capítulo 6, verso 31, porque vivimos en una sociedad que nos tiene en el afán, vivimos en una sociedad que nos tiene en la ansiedad, que nos tiene estresados y no sabemos cómo poner nuestra fe en balance con lo que hacemos y tener fruto y tener resultados. Diga, ir a la universidad produce ganancias. Diga, el conocimiento produce ganancias. ¿Qué produce el conocimiento de Dios? Cuando leemos el verso 31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Con qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? ¿Qué nos tiene como un tigre en el ojo? ¿Con taquicardia? ¿Sin dormir por la noche? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo pagaré mis tarjetas al corte? La gente cuando le llega el corte de la tarjeta, el corazón se le sale el pecho. ¡Bimbo! ¡Bimbo! ¡Arriña! ¿Qué produce creer? Siguiente. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. ¿Quién sabe lo que tú necesitas? ¿Quién sabe lo que tú necesitas? Ok,
¿Ok? Siguiente. Más bien, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán. En alguna parte dice el texto que no hay que trabajar. En alguna parte dice el texto que no hay que ser productivo. Lo que dice el texto es que hay que aprender. Aquí hay que aprender. A poner en primer lugar al marido, a la esposa, al negocio, a la guaina. ¿Quién va en primer lugar? Y solo en ese orden lo sobrenatural funciona. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. No puedo ir a la universidad del reino el domingo. ¿Por qué? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces estas cosas serán añadidas. Y se abre mi mente y lo creo, y lo que creo, algo tiene que producir. ¿Qué produce lo que creí? ¿Qué va a producir en mi vida? Poner a Dios en el lugar donde Él va. El king de king no es 2, 3, 4, es uno. Usted vino a la universidad a aprender, ¿sí o no? ¿Cuántos están tomando nota? Ahora, ¿cuántos van a aplicar lo aprendido? Voy a repetir esa pregunta. Hoy estamos en una clase magistral. ¿Cuántos van a aplicar lo aprendido? Good morning, student. ¿Cuántos van a aplicar lo aprendido? La iglesia es un lugar donde somos formados para ser gente exitosa. Y siempre les voy a decir que la gente más inteligente de Cuernavaca son las que vienen a la iglesia el domingo. Yo soy inteligente. Yo le cuento ese próximo, vamos, ese le cuento. Diga ahora conmigo, ¿cómo vivo de lo que creo? Si solo sé vivir de lo que hago. Me voy al TEC de Monterrey a vivir de lo que hago. ¿Qué produce el Evangelio de Cristo? ¿Cómo nos beneficia? Creo que eso es algo importante. ¿Qué aprendiste en la universidad? A ver, de aquí, ¿cuántos fueron a la universidad? Levanten la mano los que hayan ido a la universidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué aprendiste? ¿Qué estás aprendiendo en la Universidad del Reino? Y si alguien no tiene un título universitario secular o teológico, no se sienta mal. Eso no le hace inferior. Ahora usted está en la Universidad del Reino, donde el título es un fruto, un estilo de vida. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Déselo, 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 déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 27? ¿Quién se acuerda? Mateo capítulo 6, verso 27. Y ya vamos a modo de conclusión. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice aquí? Ayúdenme para que ellos lo vean. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora de curso a su vida? Siguiente. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Siguiente. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Y ahora qué significa esto?
entiéndanme. Bájame un poquito para que no le flipa. Bájame un poquito. Ahí. Ok. Escúchenme. ¿Qué significa este texto que está hablando de la afán y la ansiedad? Cuando Dios nos pone de ejemplo a los lirios y dice claramente que estos lirios, vamos a ir al anterior. No, sí, el 28 dice, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. ¿Qué hacen los lirios del campo? ¿Qué hacen? No trabajan, no tienen empresa textil. Los lirios no tienen empresa textil, no hacen ropa, no tienen ropa de marca, ni de la Chanel, ni Gucci, ni Nike, ni Adidas. Ellos no se dedican al negocio textil, pero se ponen ropa. Ahora, ¿qué produce el lirio? Si no hace ropa. Y yo me puse a pensar. Yo dije, ¿será lo estético? ¿Será el olor? Pero me acordé de las abejas. Y las abejas van a las flores para encontrar qué. Entonces, ¿qué producen los lirios? Y la abeja, con ese polen, ¿qué produce? ¿Qué produce la iglesia? Algunos creen que nada porque no vende otra cosa, o porque no hace ropa, pero produce polen. ¿Qué produce la universidad del reino? ¿Qué produce la predicación del evangelio? ¿Qué produce Cristo? Diga, vida transformada, hombres y mujeres perfectos. ¿Qué me importa que esta persona? Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo más fuerte, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Y voy a cerrar con esto. Usted va a ser muy exitoso, así como permitió que la escuela le entrenara para resolver problemas de la vida, o logró un título, un conocimiento, aún sea técnico, un trabajo, un oficio, es mecánico, es carpintero, es electricista, aprendió por el conocimiento a hacerle un servicio a la sociedad y a resolver problemas que lo bendicen. Imagínate cuánto te bendice ser perfeccionado en el reino. Cuánto te bendice el conocimiento de Dios. Y cuánto te bendice poner en práctica la palabra y todo lo que la palabra va a producir a favor de tu vida. Entonces, cuando tú vienes cada domingo a este lugar, el mayor beneficiado eres tú. Porque el que va a ser graduado eres tú, y el que va a recibir bendición espiritual y material también eres tú, por medio del conocimiento de Cristo. Y no te he dado testimonios personales porque no es la idea hablar de mí, sino del evangelio. Voy a cerrar con un testimonio del apóstol Saúl. Y él hablaba muchas veces sobre esto, me enseñó mucho sobre esto. Y él estaba predicando el evangelio. Y un día llegó un profeta de los Estados Unidos, se llama Mike Hay, y era la iglesia de Puerto Vallarta.
y le da una palabra profética al apóstol Saúl y le dice: Dios te va a regalar un edificio. Y él era un ingeniero de profesión. Y rápido, como ingeniero, pensó en el proyecto, en los planos, en el dinero, con qué compro el terreno, cómo lo edifico, de dónde van a salir los recursos. Eso es vivir de lo que hago. Pero el profeta le dijo: Dios te va a regalar el edificio. Y ahí están los edificios que a un tiempo después Dios les regaló, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que hacemos produce el evangelio que creemos más. Dile, si tu chamba produce, gloria a Dios, el evangelio que creemos más. Después de yo haberle predicado eso, el próximo domingo, ¿a quién le tengo que caer atrás para que venga? ¿A quién se le ocurre no venir? Y siempre para mí son un testimonio en eso, y lo digo de verdad, con humildad y admiración hacia todos. Gil y Lucy. ¿Saben por qué ellos nunca faltan? ¿Por qué siempre son los primeros en llegar a la universidad? Porque ellos vieron el beneficio, la transformación y la salvación de lo que produce. Y teniendo la misma bagada y los mismos problemas que todos nosotros, y a veces más grandes, vienen. Yo le diría: hermano Gil, ¿y no te preocupa venir desde Tenico gastando gasolina con tantas cosas que hay que hacer? Pero ¿sabe por qué viene? Ellos usan mucho una palabra: inversión. Y cuando vamos a la universidad con un título que produce, invertimos tiempo, gasolina, esfuerzo. Ellos aprendieron que el reino es inversión. Pero cuánto me dicen que se va a poder, y eso es todo hasta por dinero. Lo veo, por ejemplo, en el pueblo que estamos aquí, lo digo, por eso valoramos este tiempo que estamos aquí, y nadie nos tiene que llamar para venir, porque sabemos lo que representa. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora vayan y enséñenle eso a los indoctos de allá. Porque no entendieron, porque no vinieron hoy a la universidad. Gloria a Dios por la vida de Hitler y la tecnología, pero no es lo mismo escuchar la clase en vivo que oírla por YouTube. Yo veo en ustedes un potencial inmenso de hombres y mujeres que van a ser exitosos como profesionales, pero también como hijos de Dios. Y el Señor los va a llevar de gloria